Buenas tardes, le voy a presentar el video de la evaluación de periodo. Bueno, el primer punto dice, con respecto a la gráfica de la función fx igual x al cuadrado más x menos 20, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Bueno, esto es una función cuadrática, el cual debo resolverla con los 4 pasos. Entonces el primer paso dice que 1 es mayor que 0. O sea que la gráfica va hacia arriba. El segundo paso es y igual menos b sobre 2 por a. Entonces reemplazo la fórmula. Vemos que es menos 1, el menos de la fórmula y 1 que es x. 2 por 1 igual menos 1 sobre 2 por 1, 2. Ahora, este sería el vértice. Entonces ya sacamos el vértice, menos 1 sobre 2. Ahora vamos a sacar el eje de simetría. Sería, en la ecuación normal, vamos a reemplazar en donde esté la x un menos 1, menos un medio. Entonces, menos un medio al cuadrado más menos un medio menos 20. Y esto lo realizamos en la calculadora derecho. Esto nos da menos 81 cuartos. Bueno, entonces menos 81 cuartos sería el eje de simetría. Listo, entonces el cuarto paso es sacar el intersecto de y. X igual a 0. Donde esté la x la reemplazamos por un 0. Igual 0 al cuadrado más 0 menos 20. Casi siempre esto nos da el último número. Entonces en este caso sería menos 20. Intersecto de y es igual a menos 20. Ahora vamos a sacar el intersecto de x, que sería y igual a 0. Entonces la fórmula sería x igual menos b por b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces sería reemplazar la fórmula, menos 1 más menos raíz un medio menos 4 por 1 menos 20. Listo, sobre 2 por 1. Esto es igual a... En la calculadora lo ponemos desde la raíz, o sea, 1 al cuadrado por 4 por 1 por menos 20. Lo que nos dé, entonces eso nos da 81 medios. Entonces cogemos x igual menos 1 más menos 81 y le sacamos la raíz y bajamos este número. Ahora x igual menos 1 más 9 sobre 2, 9 porque esa es la raíz de 81. Ahora vamos a sacar x1 y x2. Menos 1 más 9 sobre 2. Entonces esto es igual, menos 1 más 9 serían 8 medios. Que esto es igual a 4. Y x2 sería igual a menos 1 menos 9 sobre 2. Que esto es igual a menos 10 medios. Que es lo mismo que decir menos 5. Entonces vamos a graficar. Entonces tenemos que graficar el vértice, el eje de simetría, intersecto en y los dos intersectos en x. Entonces el eje de simetría sería un medio, que es lo mismo que decir menos 0,5. Entonces eso sería como por acá.
Entonces aquí tenemos que hacer como una rayita imaginaria. Que por acá tiene que pasar la recta. El otro punto sería en 4, el intersecto de X, el primero, y el otro sería en menos 5. Y tiene que pasar por el intersecto de Y, que es menos 20. Entonces la gráfica nos quedaría de esta forma. Eje de simetría y sube en 20 y pasa por el 4. Entonces así se resolvería el primer punto, que sería, dice, primero, corta el eje de las dos abscisas en un punto. Entonces eso sería negativo porque no cortan un punto, vemos que cortan 3 puntos, 2 en X y 1 en Y. Dice, cortan el eje de las ordenadas, eso también es falso. Y la tercera dice, corta el eje de las X en el punto 0 y menos 20. Entonces esa es la única verdadera, porque este es el eje de Y y vemos que cortan en el punto de menos 20. Entonces la respuesta correcta del primer punto sería la C, que dice solo 3. Segundo punto, ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor a la función f(x) igual menos x al cuadrado más 2? Entonces, por deducción tenemos un problema, el cual es que es una función cuadrática y solamente tenemos dos términos. Este término sería la y el número solo, o sea, sin la x, sería el c. Pero el término b no está, entonces nosotros lo podemos agregar. Puede ser de esta forma, x al cuadrado más 0 más 2. Bueno, entonces, menos x al cuadrado más 0, x más 2. Entonces lo primero que tenemos que mirar es que el primer paso es que menos 1 es menor que 0. Entonces la gráfica nos va a dar hacia abajo. Luego miramos el vértice, que sería menos b sobre 2 por a, sería menos 0 sobre 2 por menos 1. Esto nos daría 0. Entonces, en las respuestas, la gráfica que más se aproxima a lo que nos están preguntando es la respuesta B. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la ecuación es negativa, lo cual la gráfica se correría hacia abajo. Y nos dice que que el intersecto nos da sobre, que el eje de simetría está sobre el intersecto de Y es en 0. Entonces la respuesta de la pregunta 2 sería la B, que es una gráfica que está más o menos de esta forma. Ahí sabemos que en el intersecto de Y tiene que estar ubicado en el 2. Entonces sería 1 y 2. Entonces acá tiene que estar ubicada. La gráfica se comporta de esta forma. Entonces la B es la respuesta correcta. Bueno, el tercer punto nos dice, ¿cuáles de las afirmaciones siguientes son verdaderas con respecto a la gráfica de la función f(x), x al cuadrado más 2, ax más 4? En este punto tenemos que cambiar, nos dice, primer caso, si a es igual a 2, intersecta en el eje x en un punto. El segundo caso nos dice, si a es igual a 0, intersecta en el eje x en el punto 0 y 4. Y el tercer caso nos dice, si a es menos 1, no intersecta en el eje de x.
Entonces miramos x al cuadrado más 2, reemplazamos la a por el 2, porque si no lo pide el caso, x más 4. Entonces, para esto tenemos que tabular. Entonces el 0, entonces acá sí. Entonces, en menos 1, tabulamos con esto, nos da menos 1, menos 2, nos da menos 8, en 1, nos da 9 y en 2 nos da 16. Entonces, vamos a graficarla para ver si podemos hallar la respuesta. Entonces hacemos el plano cartesiano. Dos, 4, 6 y 8. 2, 3, 4, 5, 6. Entonces nos dice que está ubicada en el 4. Acá nos dice que en el 0 están 4, o sea que 0, 4. X en el menos 1 está en menos 1, o sea que sería como por acá. El otro punto lo ubicamos en menos 2 y menos 8. El otro punto lo ubicamos en 1 y en 9. Y el otro punto lo ubicamos en 2. Sería por acá. La gráfica se comportaría de esta forma. Entonces de ahí vamos a sacar la respuesta. Dice el primer caso, si intersecta el eje X en un punto con 2. Vamos a mirar, vamos a tabular y con la fórmula. Es que acá en la A toca. Reemplazamos el 2. Entonces no, eso sería falso. La segunda, si uno lo intersecta con 0, nos da 4. Entonces eso está bien porque dice que si dice intersecta el eje de X en el punto. Segundo caso, si 0 intersecta el eje X en el punto 0 y 4, entonces esa es verdadera porque si ponemos el 0 en el Y intersectan menos 4. Y la tercera dice, si A es menos 1, no intersecta en el eje X. Entonces no intersecta, ¿por qué? Porque la gráfica no está pasando más abajo de acá. Si pasara por acá, entonces está intersectando el eje Y y el eje X. Entonces, eso es falso. Entonces, la respuesta correcta es B. La respuesta correcta es B porque solamente se presenta el caso 2. Cuarto punto. Si A es menor que 0, B es mayor que 0 y C es menor que 0, el gráfico de la parábola Y igual a x al cuadrado más bx más c queda mejor representado por, bueno, nos dice entonces, esta respuesta la podemos hallar primero reemplazando los valores que nos dicen que A es menor que 0, quiere decir que es negativa, entonces va hacia abajo, es negativa y la gráfica va hacia abajo. Nos dice que B es mayor que 0, entonces quiere decir que
que la recta va a ir ubicada en los números positivos y C es menor que 0, quiere decir que la gráfica va a ir a este lado del ejercicio. Entonces la respuesta correcta es la E, que es la gráfica que se está dando de esta manera, más o menos de esta manera. Es la que más se acerca a la respuesta que necesitamos. Entonces está como por aquí y por aquí y sube como hasta 2. Entonces la respuesta correcta es esta. Reemplazando los valores y mirando cuando es negativo y positivo. Bueno, entonces ahora el quinto punto dice: el vértice de la parábola fx igual x al cuadrado menos 8x más 5 corresponde al par ordenado. Entonces vamos a sacar el vértice para darnos cuenta de eso. Entonces para sacar el vértice necesitamos esta fórmula que es menos b sobre 2 por a. Entonces primero nos damos cuenta que si es menos 1, si menos 1 es menor que 0, entonces la primera gráfica, no, primo, bórrelo, me equivoqué. Para hallar el vértice de esta función necesitamos la fórmula menos b 2 por a. Entonces reemplazamos de la fórmula original, entonces este sería a, este sería b y este sería c. Entonces quedaría de esta forma: menos 8, porque es el término b, sobre 2 por 1. Entonces menos por menos sería más. Entonces esto nos daría x igual 8 dividido 2 sobre 1 igual. Sería 8, 2 por 1. Esto nos daría 2 por... es igual a 8, 2 por 1, 2. Entonces, y es x igual a 4. Ahora vamos a sacar el eje de simetría. Dice que x, entonces, igual 1, reemplazamos en la fórmula original donde esté la x por 4, al cuadrado menos 8, 4 más 5. Entonces, igual 1, 4 al cuadrado sería 16, menos 32 más 5. Entonces sería igual 16 menos 32 más 5. Entonces lo hacemos en la calculadora. Esto sería igual a menos 11, es decir, que el vértice es igual a 4 y la simetría es igual a menos 11. O sea que la respuesta correcta es la B, que nos dice que es 4, menos 11. Sexto punto: las parábolas y igual menos x al cuadrado más 2x menos 1 y x al cuadrado menos 4 están representadas en la opción. Entonces, esto es una función cuadrática, entonces lo vamos a hacer con los 4 pasos. Entonces el primer paso es menos 1, que sería x, es
mayor que 0. Entonces la gráfica va hacia abajo. Segundo paso sería y igual menos b sobre 2 por a. Entonces y es igual a menos 2, que sería este, sobre 2 por 2, que esto es igual a menos 2 sobre 2 igual a 1. Entonces el vértice sería 1. Y ahora vamos a reemplazar 1 en la fórmula original. Menos 1 al cuadrado más 2, 1 menos 1, que esto es igual a 0. Entonces el f sería 0. Para hallar el intersecto en y, necesitamos x reemplazarla por 0. Entonces menos 0 al cuadrado más 2, 0 menos 1 es igual a menos 1. Siempre nos da el último número. El intersecto en x es igual a menos b más menos b al cuadrado por 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces sería reemplazarlo los números en la fórmula. Menos 2 más menos raíz 2 al cuadrado por 4 por menos 1 por menos 1 sobre 2 por menos 1. Entonces, intersecto en x es igual a menos 2 más menos 4 menos 4. Sería menos 2, entonces intersecto x igual menos 2 más menos, entonces 4 menos 4 sería 0 sobre menos 2. Entonces sacaríamos x1 y x2. x1 sería menos 2 más 0 es igual a 1 menos 2. Entonces a 1 sobre menos 2. Y x2 sería igual menos 2 menos 0. Menos 2 menos 0 sobre menos 2. Entonces, esto sería 1. Entonces, para graficar necesitamos el vértice, que es 1 sobre 0. La f es 1, un cuarto, x igual intersecto de x menos 2 más 0 es igual a menos 2 dividido menos 2, que es igual a 1. Y esto es igual a menos 2 menos 0 es igual a menos 2 sobre menos 2, que es igual a 1 también. Y y es igual a un cuarto, que es igual a menos 1. Entonces, esta es la primera función. Continuación del sexto punto. Entonces sería, primer paso, 1 mayor que 0, o sea que la gráfica nos va a dar hacia arriba. En el segundo paso, x igual menos b sobre 2 por a. Igual, esto da 0. Entonces quiere decir que el vértice es igual a 0 y a menos 4. Intersecto de y es igual 0 al cuadrado más 0 menos 4. Entonces esto es igual a menos 4. Intersecto de x es igual
menos b más menos raíz b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Reemplazamos los números en la fórmula, menos 0 más menos raíz 0 al cuadrado menos 4c menos 4 menos 4 sobre 2 por 2. Intersecto en x. Menos 0 más menos raíz de 16, que sería 4 por 4, sobre 2. Entonces, intersecto de x es igual a menos 0 más 16 sobre 2. Sería 16 sobre 2, que es lo mismo que decir 8. Y ese es x1, x2 sería 0 menos 16, que es igual a 0 menos 16 es igual a 16 a menos 16 sobre 2, que es menos 16 sobre 2, que es igual a menos 8. Entonces, la respuesta correcta es la D, ya que la gráfica de estas dos funciones nos va a dar de esta manera. Así. Esta es la gráfica correcta de estas dos funciones. Bueno, punto 7. Respecto del gráfico de la función y igual x al cuadrado más 4x más 1, es correcto afirmar que primero es una función cuadrática, vamos a hacerlo con los 4 pasos. Entonces el primer paso es 1 es mayor que 0. Entonces la gráfica nos va a dar hacia arriba 2, x igual menos b sobre 2 por a. Entonces esto sería igual a, reemplazamos menos 4, 2 por 1, y esto es igual a menos 4, 2 por 1, 2. Entonces esto es igual a menos 2. Tercer punto, vértice, es igual a menos 2. Listo, ahora vamos a sacar f. Entonces, en la fórmula original donde está x vamos a reemplazar por un menos 2, es decir, menos 2 al cuadrado más 4 menos 2 más 1. Entonces, esto nos daría 2 al cuadrado sería 4 más menos, entonces sería positivo, más menos 8, que sería esto resuelto, más 1, esto sería igual a menos 3. Cuarto paso es sacar el intersecto en y, es igual a intersecto en y igual. Entonces sería 1, que es el último número de la ecuación. Entonces para sacar intersecto en x sería la fórmula menos b más menos raíz b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces reemplazamos los números en la fórmula. Menos 4 más menos 4 al cuadrado menos 4 por 1 sobre 2 por 1. Intersecto en x es igual menos 4 más menos 16, que es 4 al cuadrado, menos 4. 4 por 1 es 4, entonces sacar menos 4 sobre 2. Intersecto en x es igual a menos 4 más menos
le sacamos raíz a esto, sería 12 sobre 2. Ahora, intersecto de x1 igual menos 4 más 3 sobre 2. Entonces sería intersecto en 1 es igual a menos 0.5 sobre 2, que esto es igual a 0.25. Ahora vamos a sacar el intersecto en x2, que esto sería igual menos 4 menos 3, que es 3.5 sobre 2. Entonces intersecto x2 igual menos 7.5 sobre 2, que es lo mismo que decir menos 3.75. Entonces nos dice, primer caso tiene un mínimo valor en el punto y menos 3. Eso es verdad porque miren, ahí tenemos el mínimo valor en el punto y menos 3. Es simétrico respecto a la recta de x igual a menos 2. Si es simétrico porque aquí estamos hallando el eje de simetría. Intersecta el eje y el punto de coordenadas en 0 y en 1. Es verdad porque el intersecto en y es 1. Entonces quiere decir que la respuesta correcta es la C, que dice en 1, en 2 y en 3. Bueno, punto 8 dice el eje de simetría de la función y igual a x al cuadrado menos 2x menos 3 es. Entonces, la función es y igual x al cuadrado menos 2x menos 3. Bueno, el primer paso es 1 es mayor que 0, o sea que la gráfica nos va a dar así. Bueno, el segundo paso es menos b sobre 2 por a, entonces reemplazamos menos 2 sobre 2 por 1, que esto es igual a 2, porque menos y menos es más, y 2 por 1, 2, que esto sería igual a 1. Es decir, que la respuesta correcta es la A, porque dice x igual 1, b. Entonces, bueno, ahora el punto 9 dice de la siguiente manera. ¿Cuál es la función cuadrática cuya representación gráfica es la parábola de la figura? Bueno, entonces para realizar esta operación tenemos que despejar la x. Listo, entonces sería de esta forma. La respuesta que nos da sería x al cuadrado igual menos. Si la despejamos toca sacarle raíz positiva y negativa. De tal manera que la respuesta correcta sería menos x al cuadrado más 2. Esta es la función cuadrática que satisface la gráfica. Entonces, la respuesta es la C. Y la gráfica viene de esta manera. Dice que acá es 1, 2 y dice que acá va raíz de menos 2 y acá va raíz de más 2. Entonces la gráfica iría más o menos así. Entonces la ecuación cuadrática que satisface esa es la C.
Bueno, 10 dice, del siguiente gráfico se puede afirmar que. Entonces el gráfico está de esta forma. Viene como desde acá, así como este comportamiento. Entonces dice A, ¿tiene solución imaginaria? Entonces no tiene solución imaginaria porque no hay interceptos. Bueno. Dice B, ¿tiene raíz negativa? No tiene raíz negativa porque si tuviera negativa la gráfica iría por este lado, que es la parte negativa, y está en el lado positivo. Dice C, ¿tiene varias raíces iguales? Sí, tiene raíces iguales. Entonces la respuesta correcta es la C. Dice la D, ¿tiene raíces reales y distintas? Si tiene raíces reales, no, porque los números reales son los negativos y los positivos. Y el otro dice no tiene solución, y pues sí tiene solución porque lo estamos mostrando de esta forma. Porque para poseer varios intersectos tiene que dar raíces iguales. Entonces, por eso vemos que la gráfica está ubicada de esta forma. Entonces, eso es una función cuadrática, la realizamos de la misma forma como hemos realizado las otras. Entonces dice el primer paso que 3 es mayor que 0, por lo tanto la gráfica va hacia arriba. 2. La fórmula menos b 2 por a es menos 13, que es el término b, más 2 por 3. Esto es igual a menos 13 sobre 6. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el paso 3. En menos 13 sobre 6. En la fórmula original, donde está el término x, reemplazamos por menos 13 sextos. Entonces 3 menos 13 sextos al cuadrado más 13 menos 13 sextos menos 10. Lo hacemos derecho en la calculadora. Eso nos da 289 sobre 12. Bueno, el intersecto en y lo hallamos x igual a 0. Donde está la x ponemos un 0. Entonces 3, 0 al cuadrado más 13, 0 menos 10. Eso nos da intersecto en y es igual a menos 10. Para sacar los intersectos de x, usamos la fórmula de menos b más menos raíz b al cuadrado, que sería 13 al cuadrado, menos por a por 4, por a, que sería 3, por b, por a por c, perdón. Y acá ponemos 2 por 3. Entonces, intersecto en x es igual a menos 13. Bajamos lo mismo. Esto lo hacemos desde la raíz en la calculadora derecho. Esto nos da 169 más 129 sobre 6. Esto es igual a menos 13 más raíz 6. Entonces eso nos da 289. Entonces vamos a sacar x1 y x2. x1 es igual a menos 13 menos 17, porque 17 es la raíz de 289,
sobre 6, que esto sería igual a menos 30 sextos, que es lo mismo que decir menos 5. Lo dividimos en la calculadora. X2 sería menos 13 más 17 sobre 6, que sería igual a 4 sobre 6, que es lo mismo que decir 4 dividido 6, 0.6. Bueno, entonces dice así. Dice el primer caso, su concavidad está orientada hacia arriba. Vemos que sí, porque la gráfica nos tiene que dar hacia arriba. Entonces, el caso 1 es verdadero. Dice el caso 2. Dice, el punto de intersección con el eje Y es 0, menos 10. Acá vemos que el intersecto en Y es menos 10, o sea que esta también es verdadera. Y dice dice que tabulemos y donde esté X, reemplacemos F por menos 2. Que donde esté X reemplacemos por menos 2 en la ecuación que nos dieron inicialmente. Entonces esto dice así, 3, entonces ahí está la X, ponemos un paréntesis, menos 2 al cuadrado más 13 menos 2 menos 10. Y esto lo realizamos en la calculadora de derecho. Y esto nos da menos 24. Es decir, que esta también es verdadera. Entonces la respuesta correcta sería la E, que dice todas ellas. La trayectoria de un proyectil está dada por la función y t igual 100t menos 5t al cuadrado. Bueno, entonces dice, donde t se mide en segundos y la altura y la altura t se mide en metros, entonces ¿en cuáles de los siguientes valores de t estará el proyectil a 420 metros de altura sobre el nivel del suelo? Dice el primer caso 6 segundos, el segundo caso 10 segundos y el tercer caso 3 segundos. Lo que vamos a hacer es que donde está t lo vamos a reemplazar por el valor que nos dieron, es decir, en el primer caso, entonces sería 100, acá reemplazamos la t por el 6, menos 5, reemplazamos la t por el 6 y al cuadrado, y esto es igual, lo hacemos en la calculadora derecho, y eso nos da 420. Es decir, que en 6 segundos el proyectil está a 400 metros de altura, o sea que esta sí es cierta, esta es verdadera. En el segundo caso nos dice que en 10 segundos, entonces reemplazamos donde está la t por 10, entonces sería 10 menos 5, 10 al cuadrado igual. Esto también lo realizamos en la calculadora derecho. Eso nos da 500. O sea que esta es falsa. Y en el tercer caso, vemos que es 100 por 14 segundos. Entonces,
14 menos 5, 14 al cuadrado igual. Lo hacemos en la calculadora derecha. 420. Es decir, que esta también es verdadera. Entonces la respuesta correcta es la E, ya que dice que solo en el caso 1 y en el 3. Bueno, el punto 13 nos dice el dominio de la función racional y igual x menos 2, x más 3 y y elevado a la 4 más 1 es. Esa la podemos hacer por pura deducción, porque no hay ningún valor que anule el término, ya que el dominio son todos los reales. Entonces la respuesta correcta de esta es la A. Bueno, el 14 dice la gráfica de la función racional y igual 3x al cuadrado / x menos 1 y x menos 2. Tiene las siguientes asíntotas. Entonces vamos a hallar las asíntotas. Entonces x menos 1 y x menos 2. Bueno, entonces las asíntotas verticales es 1 y 2. Entonces ya sacamos las asíntotas verticales. Ahora vamos a hallar el resto. 3x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 3x más 2. Entonces vamos a despejar hasta dejar la y solita. Entonces x al cuadrado menos 3x más 2 igual menos 3x al cuadrado. Entonces x al cuadrado menos 3xy más 2y igual 3x al cuadrado. Ahora vamos a pasar este hacia acá. Entonces x al cuadrado menos 3x al cuadrado igual 3xy más 2y. Bueno, ahora vamos a sacar factor común de x al cuadrado. Entonces y menos 3 es igual a 3xy más 2y. Ahora acá dice x2 igual 3xy más 2y sobre y menos 3. Entonces y menos 3 es igual a 0. Y es igual a 3. O sea que la asíntota horizontal sería 3. Es decir, que la respuesta correcta es la E. La E, que dice x igual 1, x igual 2, y igual 3. Dice si f es la función definida por fx es igual 1 / x, entonces esa también la podemos hacer por deducción, ya que dice que el dominador nunca puede ser 0. Entonces se dice que el dominio son los números reales menos 0. Entonces la respuesta correcta sería la C, que dice el dominio son los números reales
Bueno, el punto 16. Este nos dice, ¿cuál de las siguientes gráficas es la mejor presentación de y igual 4x al cuadrado sobre 4x menos y? Entonces, 4x al cuadrado sobre 4x menos y. Entonces, las asíntotas verticales serían más x más 2 y x menos 2. Entonces hacemos el mismo proceso. Empezamos a despejar la x hasta que nos quede solita. La y, perdón. 4x al cuadrado. Ahora, x al cuadrado, 4y menos 4y igual 4x al cuadrado. Ahora, x al cuadrado menos 4x al cuadrado es igual a 4y. Estamos despejando. Entonces ahora vamos a hacer factorización. Vamos a hacer factor común. Entonces, y menos 4 es igual a 4y. x2 es igual a 4y sobre y menos 4. Entonces, la asíntota horizontal es y igual a 4. Entonces, la respuesta correcta es la B. Ya que la A no puede ser porque le faltan las asíntotas. La C le falta una asíntota. La D no tiene un punto en menos 1.3. Y la C y la E tocan las asíntotas y nunca un término puede tocar una asíntota. 17. ¿Cuál de las siguientes figuras representa en mejor forma la gráfica f definida por fx 2x menos 1 si x es menor que 1, 2 si x es igual a 1 y 2x al cuadrado si x es mayor a 1. Entonces tenemos que tabular. Esto se llama función por trazos. Entonces tenemos que tabular. Entonces x, y. Entonces dice que siempre tenemos que empezar por 1. Entonces 1 o por el número que esté acá, pues. Entonces 1 da 1, en 1 da 1. Entonces acá pongamos 2x menos 1 para tabular. En menos 1, donde está la x, reemplazamos por el menos 1 para que nos dé el resultado. Da menos 3. En menos 2, da menos 5. Y como pertenece, quiere decir que el circulito va abierto. Bueno, ahora vamos a tabular la otra. Y igual 2. Esta es la función igual, entonces eso siempre nos va a dar así. Y el punto tiene que ser cerrado. Entonces, x, y igual 2x al cuadrado. Entonces, incluimos el 1, entonces tabulamos. Da 2, ponemos el 2 que también nos sirve porque es mayor que 1, da 8 y el 3 da 18. Y ahora solo graficamos para encontrar la respuesta correcta. Entonces la gráfica nos queda de esta forma más o menos. Y este punto va abierto también. Entonces,
Graficamos, entonces en 1 va un puntico que es abierto. Es abierto, pero se parece cerrado, pero bueno, es abierto. Ahora en menos 1, en -3, por acá. Otro puntico y en -2, -5, como por acá. Entonces esta es la primera función. Y la otra nos da por aquí y quiere decir que sube. Entonces la respuesta correcta es la D, ya que esa es la gráfica, ya que nos dio la gráfica con la respuesta que nos dio el ejercicio y el proceso. Punto 18. Halle la función lineal f que satisface ft igual 2, cuya pendiente es 4. Entonces, esa es fácil. Entonces buscamos las que tengan pendiente x y descartamos las que tengan pendiente x y de una descartamos la b, la d y la e, porque esas no entonces nos quedó la a y la c. Entonces podemos ver que el resultado es 2, entonces la respuesta sería la a, la cual es fx igual 4x menos 2. Esa sería la respuesta de la 18. Bueno, la 19 se halla con la fórmula de la pendiente. Dice, halle la pendiente y el intersecto de YB de la recta cuya ecuación es 2x más 3y menos 1 igual a 0. Entonces, 3y más 1 menos 2x. Y igual 1 menos 2x sobre 3. Entonces y es igual a 1/3 menos 2/3 en x, obviamente. Entonces la pendiente es igual a, esto se multiplica, se resta, perdón, menos 2 sobre 3. Y la b queda 1/3. Entonces la respuesta correcta es la C, que dice m igual menos 2/3 y b igual a 1. La 20 dice, la distancia entre los puntos A, paréntesis 1, menos 2 y B, paréntesis 3, menos 4 es. Entonces vamos a realizarlo. Entonces dice que A, 1 menos 2 y B, 3 y 4. Entonces este es x1, y1, x2, y2. Entonces vamos a aplicar esta fórmula que dice raíz de x2 por x1 al cuadrado más y2 menos y1. Entonces reemplazamos los números en la fórmula, es decir, x2, 3, y1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Entonces, sacamos esto, nos da 4 más 36
Y ahora D igual 40. Y D es igual, en la calculadora ponemos raíz de 40 y nos sale 2. Entonces la respuesta correcta es la C, que es 2 raíz de 10, que es lo que nos dio acá.